Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Que voy admitiendo a los que quedan. Hola Agustina, Leonel, ¿cómo les va? Bueno, Camila, ¿qué tal? Bueno, chicos, comentarios respecto de las clases. La semana que viene tenemos el lunes, que es feriado. No les voy a dar esta vez un feriado, porque bueno, un poco que la vez pasada era, no es que no se pueda, pero digamos, tratamos de respetar los feriados. Así que esa clase no la vamos a tener, la del lunes. Vamos a tener el viernes próximo clases, pero recuerden que yo les dije que esa unidad va a estar a cargo de Fabián Pérez, la unidad 12 del programa. Así que esta próxima clase van a estar, digamos, va a estar a cargo de Fabián. Y esa clase va a ser el viernes a la mañana, el viernes a las 8 de la mañana, la clase de la unidad 12, el viernes próximo. Yo de todas formas les voy a informar por mensaje, por mail, les voy a dejar el mensaje también en la aula virtual, del enlace, porque no va a ser el mismo enlace que nosotros usamos, así que después les voy a pasar la información de cuál es el enlace para esa clase del viernes que viene, para que lo tengan presente. Bueno, hoy nos queda terminar con la unidad 11, que no habíamos llegado a ver todos los puntos, y es interesante ver todos los puntos de la unidad 11 de garantías. Hoy vamos a ver en qué consisten los warrants, cómo está regulado, cómo es la regulación legal de los warrants, y vamos a ver garantía primera demanda, y también, a ver si tengo el power. A ver, perdón, pero esta computadora me anda un poquito más bueno. Bueno, y finalmente vamos a ver sesión de créditos en garantía. Esos 3 puntos de la unidad 11. Les voy a compartir el PowerPoint. A ver. ¿Lo pueden ver? Sí, se ve, profe. Ah, perfecto. Sí, ahí veo que está compartiendo. Bueno, bien. A ver, ¿dónde estamos? Warrant. Bueno, vamos a ver en qué consiste entonces esta operatoria de crédito mediante warrants. Esencialmente, el warrant va a ser, digamos, es un instrumento, es una operatoria de crédito, porque va a dar un instrumento, van a ser un instrumento que va a poder circular, o sea, va a poder hacerse circular garantizando determinadas deudas, ¿no? De quien tengan, de quien pueda hacerlo circular ese warrant, ¿no? De quien sea el titular a favor de quien se emita el warrant, luego lo va a poder hacer circular y utilizarse como un instrumento de crédito. ¿Por qué? Porque en realidad lo que respalda el warrant son mercaderías de distinto tipo. Yo después les voy a mostrar unas estadísticas que hay del Ministerio de Producción de la Nación, de la Secretaría de Agroindustria, y nos muestra para que ustedes vean qué puede estar detrás de estas garantías, digamos, qué puede estar garantizando este warrant. Es decir, se transmite este instrumento, pero lo que significa este instrumento es que hay una garantía de mercaderías que respaldan ese crédito, mercaderías que están depositadas en un almacén o en una empresa específica que es depositaria y que se encarga del depósito de esas mercaderías, que van a ser estas empresas autorizadas para emitir warrant. No todas las empresas están autorizadas, pero estos depósitos, entonces tienen mercaderías principalmente, a veces
productos agrícolas fundamentalmente, maíz, soja, arroz puede ser, aceites, vamos a ver que incluso podría llegar a ser productos agroindustriales como maquinaria, es decir, determinado tipo de maquinaria, yerba mate, azúcar, o sea, una gran cantidad de productos que van a estar depositados en estos almacenes y va a circular estos instrumentos que se emiten y que de alguna manera representan, dicen que le dan al que recibe ese warrant la facultad de que si queda impaga esa deuda representada en el warrant, va a poder ejecutar y va a poder cobrarse de esas mercaderías que están depositadas en esos almacenes, ¿no? Es decir, es una garantía y que le da a la persona que recibe esa garantía la facultad de eventualmente, si no cobra ese crédito, poder ejecutar y poder pedir la venta de esa mercadería y el pago con cierto privilegio a favor de su persona con el producido de esa mercadería depositada en los almacenes. Por lo tanto, lo que permite es que una persona que tenga una persona o empresas o pymes o, digamos, productores que tengan depositados o que tengan guardada mercadería, poder generar crédito con eso, ¿no? Es decir, obtener más fácilmente crédito. Entonces, ¿en dónde se va a depositar esta mercadería que va a ser respaldo? Fíjense que hay una variedad muy amplia de productos. Esto no fue siempre así, pero luego, con las últimas reformas en este tipo de operatorias, se amplió el universo de mercaderías que pueden ser objeto de este tipo de operatorias. Fíjense que habla de frutos, productos ganaderos, productos forestales, productos mineros, manufactura nacional. Todos se van a almacenar o en depósitos fiscales, a veces en depósitos de aduana, o en determinados depósitos de terceros o empresas debidamente autorizadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, digamos, ¿qué va a obtener? Cuando se depositan estas mercaderías en estos almacenes, ya sea empresas autorizadas o depósitos fiscales, se van a emitir dos instrumentos, que uno de ellos es el certificado de depósito y otro es el warrant. ¿Cuál es ahora les voy a decir en qué consisten estos dos instrumentos, el certificado de depósito y el warrant. ¿Cuál es la regulación legal de esta operatoria? Es decir, ¿en qué ley, en qué norma yo voy a tener respaldada la operatoria de garantía a través de la utilización de warrant? Mediante la ley 928, leyes bastante viejas, es decir, esta es del 78, la primera ley que reguló en esta materia y que solamente la circunscribía la posibilidad de este tipo de garantías a mercaderías que estuvieran depositadas en aduana. O sea que era mucho más pequeño, mucho más reducido el universo de mercaderías que se permitían utilizar como garantía para estas operatorias. Y solamente no eran cualquier empresa privada, sino eran almacenes fiscales, o sea, sí o sí, digamos, en materia, digamos, estatales o referida al servicio de aduana, pero no una empresa particular que pudiera prestar este servicio de depósito o almacenaje. Esto a partir de la ley 9.643 sí se amplía el universo de bienes que pueden ser objeto de este tipo de operatorias. Bueno, es todos los que les nombraba anteriormente, y ahora vamos a ver, después les voy a compartir una publicación interesante de estadística en materia warrant, pero bueno, a raíz de esa ley 9.643 también se amplía a no solamente depósitos fiscales, sino también depósitos particulares o almacenes autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional. La empresa digamos, la empresa de depósito, no la almacenista, por decirlo de alguna forma, esta empresa que recibe en depósito la mercadería, va a emitir dos certificados. Uno es el certificado de depósito, que acredita el certificado de depósito la titularidad sobre las mercaderías, la propiedad de las mercaderías. Eso es lo que se prueba mediante el certificado de depósito, lo que acredita ese certificado. Y el warrant, como instrumento, es un título de crédito que sí va a circular, o sea, van a circular separadamente, en forma autónoma, tanto el certificado de depósito como el warrant. Y el warrant se va a utilizar cuando se lo hace circular a los fines de garantía, o sea, de dar en garantía esas mercaderías depositadas.
mientras que el certificado de depósito se relaciona con la titularidad de esas mercaderías. No solamente a los fines de garantía, sino cuando hay algún tipo de circulación del certificado de depósito, yo lo que estoy transmitiendo es la propiedad de esas mercaderías. Estos dos instrumentos, certificado de depósito y warrant, pueden circular de manera autónoma, o sea, de manera separada. Incluso la ley, la normativa exige, en algunas circunstancias, por ejemplo, primer endoso, registrar eso que esté debidamente registrado en los libros especiales que llevan las empresas de almacenistas o en estas empresas de warrant. Tienen libros específicos en donde se van a registrar. La ley exige, por ejemplo, que el primer endoso se registre en esos libros debidamente, que esté debidamente registrado en el libro de la empresa de warrant. Si yo tengo juntos, es decir, si yo soy poseedor del certificado y del warrant, eso me habilita a exigir retirar, o sea, poder retirar esas mercaderías en cualquier momento, o incluso enajenar enajenarlo para que otra persona pueda retirarlo en calidad de dueño, ¿no? Es decir, lo vendo y transmito esos dos instrumentos, el certificado de depósito y el warrant. Solamente yo, para poder retirar las mercaderías, tendría que tener ambos instrumentos, tener en mi poder ambos instrumentos. Bueno, ¿qué tipo de depósitos? Un poco que se los decía hace un ratito, que habilitados para emitir este tipo de documentos e intervenir en esta operatoria. Depósitos particulares tienen que estar autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional para constituirse en empresas que emiten warrant y que reciben depósitos, porque hay, tengan en cuenta que hay depósito de mercadería y que debe velarse por la seguridad y por la indemnidad de esas mercaderías, es decir, que no se deterioren, ¿no? Que requiere esta actividad de los almacenes ciertos conocimientos, ciertos cuidados, diligencias específicas para poder, en lo que hace el cuidado de la mercadería, por ejemplo, el resguardo de esa mercadería. Entonces, tenemos por un lado depósitos particulares y también depósitos fiscales, es decir, organismos no ya privados, sino estatales de depósito, en el caso de aduana, por ejemplo. Y bueno, los dos tipos de depósitos tienen que tener libros específicos, y en ese libro específico se registran todos los certificados emitidos, o sea, los warrants y certificados emitidos, y los endosos que exige la ley, que los endosos que requiere la normativa vigente, como les decía en el caso del primer endoso. Bueno, ¿qué significa entonces cada uno? Dijimos, el certificado de depósito representa la propiedad de la mercadería. El primer endoso de certificado de depósito debe registrarse en los libros de la empresa que recibe el depósito. Y el warrant es un instrumento de crédito que lo que se hace es entrega en garantía esos derechos y obligaciones sobre las mercaderías, sobre los bienes especificados que están depositados en los almacenes. ¿Cómo es el procedimiento de ejecución de esos bienes? O sea, ¿cómo se van a vender en el caso que se deba hacerlo porque hay un incumplimiento? Bueno, cuando vence esa obligación que está documentada en ese warrant, que es uno de los instrumentos, como es un título de crédito, si no pagan los que están obligados, digamos, a pagar en ese título de crédito, los firmantes del warrant, se debe levantar protesto por falta de pago. En todo un procedimiento de intimación, en donde eventualmente hay intervención de algún escribano público para hacer esa intimación fehaciente, al obligado, donde se le exige el pago de manera fehaciente, donde se toma nota de esa negativa o se registra la negativa de pago del obligado, es decir, todo un procedimiento de protesto que está regulado en el decreto ley 5965, que regula letra de cambio. Bueno, debe cumplirse con ese procedimiento. Es decir, ante la falta de pago warrant, el que pretende ejecutar esa garantía deberá cumplir con este procedimiento que establece la ley, que se llama protesto. Voy a volver a mis dibujitos porque para resaltarles lo que les quiero resaltar. A ver. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué pasa si ante la negativa, porque aún mediante el protesto hay una intimación de pago y bueno, hay una negativa de la otra parte del obligado a pagar?
Bueno, en ese caso, el que tiene el portador legítimo del warrant puede solicitar el remate, o sea, la venta de los bienes de los bienes prendados, y se lo exige al administrador del depósito. O sea, esta empresa de almacenaje, estas empresas emisoras de warrant, bueno, al administrador de ese depósito se le exige la venta, le puede exigir el remate de esos bienes. ¿Cómo se va? Bueno, ¿cómo se va a distribuir lo que se obtiene de la venta de esos bienes que estaban depositados? O sea, ¿a quién le corresponde qué? ¿O quién tiene prioridad sobre quién? En el caso que son warrant aduaneros, es decir, que en respaldo hay de esta deuda, o sea, que hay atrás una mercadería que está en un depósito fiscal, que está guardada en un depósito fiscal, ¿no? Por eso hablamos de warrant aduaneros. En este caso, bueno, la ley establece qué tiene, que una vez que las vende, qué va a pagar primero con eso, ¿no? Es decir, ¿qué va a hacer con eso el administrador del depósito? Y bueno, dice que primero tiene que atender a los derechos de almacenaje, o sea, todo lo que son gastos de ese almacenaje o sellados eventualmente, administrativos que debe cumplir por esa operatoria, y todo lo que es, una vez que se pagó eso, esos derechos de almacenaje y demás, el remanente lo va a tener que consignar a la orden de juez competente. Fíjense que acá dice consignando el remanente a la orden de juez competente. ¿Qué significa consignar? Que yo deposito en una cuenta judicial ese dinero que yo obtengo que en este caso el administrador del depósito obtiene de esa venta en remate. Lo deposita judicialmente a la orden de un juez. Y ese es el encargado después de digamos, de distribuir ese remanente. O sea, el juez va a ordenar pagar ese crédito, eventualmente sí, al portador legitimado del warrant, que puede cobrarse de lo producido de esa mercadería, ¿no? Y bueno, si sobra algo, si hay un remanente, va a quedar a disposición del dueño del certificado de depósito, porque recuerden que el titular de la mercadería es el que tiene el certificado de depósito. Lo que da el warrant es un derecho de garantía a que si la obligación consignada en el warrant no se cumple, se permite ejecutar esas mercaderías depositadas, o sea, como una suerte de prenda, digamos, sobre esas mercaderías depositadas, porque le permite luego al portador legítimo del warrant ejecutarlas o pedir la ejecución al administrador y después que se le pague, pagarse, cobrarse con eso. Si son warrants que corresponden a almacenes generales, es decir, a empresas de depósito particulares, hay que distinguir dos situaciones. Es decir, si una vez que se realiza esa venta o esa subasta, ese remate, si no hay oposición de terceros sobre esa venta, o sea, las condiciones de ese remate, directamente el administrador del depósito distribuye ese producido, o sea, lo que obtuvo de la venta, sin ninguna intervención judicial. O sea, cuando estoy hablando de almacenes que no son depósitos fiscales, son almacenes generales, directamente, por eso también esto se tiene en cuenta, este tipo de operatorias, porque daría más agilidad al cobro. Como ya pueden prescindir de la actuación de un juez, de la intervención de un juez, en este caso particular da mucha más agilidad al cobro, ¿no? A los negocios, que es de alguna manera lo que se busca en materia comercial. Entonces, el administrador de ese depósito directamente distribuye, o sea, le paga, digamos, distribuirá eso obtenido de la venta. ¿Y cuál es el orden de prelación? Bueno, eso lo establece específicamente la ley, las comisiones, gastos de la venta, fíjense, impuestos, después, y luego, o sea, una vez que se satisfacen impuestos, gastos de la venta, sí, lo que queda, se va a satisfacer el crédito del portador del warrant. O sea, le van a pagar al portador del warrant con lo que se obtuvo de la venta. Si hay oposición, si habría un tipo de oposición, ahí sí el administrador tiene que hacer una consignación judicial. O sea, en esa situación sí, eventualmente, tendría que depositarlo en la justicia y sea el juez el que distribuya ese dinero obtenido de la venta de la mercadería, la va a distribuir el juez de acuerdo a este orden de prelación que establece la ley. Pero solamente lo hará judicial en el caso que haya algún tipo de oposición. Bueno, en el caso, siempre, si pasa algo con la mercadería, esta es en general mercadería que debe estar asegurada, o sea, debe haber un contrato de seguro de esa mercadería. Entonces, si hubiese algún tipo de siniestro que le genera un daño a la mercadería, por lo cual corresponde el pago de un seguro, el derecho de este portador del warrant se va a extender también al importe del seguro.
a ese importe dinerario de lo que se cobre del seguro. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, acá, ¿qué pasa si hay un saldo deudor del crédito? O sea, el warrant otorga un derecho, un crédito privilegiado. ¿Qué pasa si todavía aún no puede satisfacer, digamos, no se pudo cobrar todo, se vendió la mercadería y quedó todavía un saldo impago, un saldo deudor? Si no se llevó a cubrir todo con la venta o en el producido de la mercadería, no se llevó a cubrir toda la deuda que respaldaba ese warrant. Entonces, bueno, ese crédito va a pasar a la categoría de quirografario o común. Recuerden, esto es materia falencial, ¿no? Concursos y quiebras, las distintas privilegios que tienen los créditos o no. En este caso, no tendría ningún tipo de privilegios, son los acreedores, pasa la masa de acreedores menos privilegiados. Y sí podrá reclamar ese saldo por vía ejecutiva. Si ahí sí le da algún tipo de ventaja, perdón. Fíjense que yo acá les pongo, puede ser reclamado por vía ejecutiva, es decir, podrá hacer un proceso mucho más ágil, o sea, no tiene que ir un proceso largo que se llama ordinario, procesalmente, sino que es un proceso mucho más corto y mucho más ágil para poder cobrar ese saldo, ¿no? Y eso lo va a poder cobrar contra cada uno de los endosantes del warrant, que van a responder de manera solidaria frente al portador legitimado de ese título de crédito. Ahora, para que sí quede habilitado para iniciar estas acciones, o sea, ¿cuándo va a quedar habilitado para iniciar la vía ejecutiva? Tiene que haber cumplido con ciertos requisitos el portador del warrant. ¿Qué tiene que haber cumplido para que no caduque esa posibilidad de ir por la vía ejecutiva? Tiene que haber levantado protesto, sí o sí, por falta de pago, y haber solicitado dentro de los 15 días del protesto, de los 15 días de los 15 días del protesto, la venta de las mercaderías prendadas. O sea, tienen que estar estos dos requisitos, tienen que haber sucedido estos dos requisitos para que se habilite una vía ejecutiva para el cobro de ese saldo, del saldo impago. De lo contrario, la acción caduca para el cobro de ese saldo deudor, si no se cumplieron con estos dos requisitos, ¿no? Protesto y este pedido de venta de mercaderías. Bien, con respecto a esto, les voy a ver si le puedo compartir. Ay, nunca le pifio siempre con lo que tengo que cliquear. Chicos, lo hago siempre, pero me olvido. A ver, una pestaña acá. No, perdón. No, porque me pide, lo tengo que abrir. No sé si lo voy a poder mostrar. A ver. Segundito. En realidad quiero mostrárselos, pero voy a ver si lo puedo abrir mejor. Bueno, no puedo. A ver, ya les digo. Espérenme un segundito, paciencia. A ver. Ahí está. Entonces, ahí lo pueden ver. No sé si me lo está... Parece que... Perdón, ¿Lo ven? Sí se ve, profe. Bueno, entonces acá hay un informe del 2018 de la Secretaría de Agroindustria, bueno, sobre los warrants, la emisión de warrants. Fíjense, bueno, muestra la variación de warrants emitidos, pone desde 2017 al 2018, las distintas variaciones por meses, hay determinados meses que
bueno, hay un aumento de la emisión, fíjense que dice desde el 2017 al 2018 en 16%. Les quería mostrar principalmente las empresas, emisoras, o sea, por el total de certificados emitidos por empresas, fíjense, Almacenadora Sudamericana, Compañía Argentina de Warrant, Warrant Norte, y bueno, el total de certificados, fíjense acá se anota por meses los totales de certificados emitidos por empresa. Emitidos por provincia, esto es interesante, la cantidad de warrant emitidos por provincia, fíjense, no sé si, a veces se ve muy chiquito ahí, pero se ve Santa Fe. Miren ahí en productos, distingue entre productos agroalimentarios, o sea, los productos depositados que son de carácter agroalimentario, agroindustriales u otro tipo de productos. Y Santa Fe, fíjense que lo pone, bueno, acá en pesos y en dólares, ¿no? Porque hay algunos warrants emitidos en pesos y otros en dólares. Entonces pone la cantidad, fíjense en materia agroalimentaria, una enorme cantidad en Santa Fe. No así, por ejemplo, acá en San Luis, ¿no? Que no tendría, cero en Neuquén, Río Negro, no, en materia agroalimentaria no, en materia agroindustrial sí. O sea, depende de cada provincia el tipo de emisiones, ¿no? Y la cantidad emitida en pesos y en dólares de warrants, de este tipo de garantías. Y los clasifica por tipo de productos. Y ahora les voy a mostrar esto que es. Bueno, ¿cuáles son los productos? Por ejemplo, warrants totales emitidos en el 2018 discriminados por producto. Productos agroalimentarios, aceitunas, alpiste, o sea, miren, bueno, no sé cuánto, a ver, y bastante en dólares acá de los dos. Arroz, bueno, acá mucho en pesos y en dólares, una gran cantidad, ¿no? 49 millones, acá 10 millones. Después arvejas, bueno, en esto en dólares, arveja, avena, cebada, frutas, garbanzo, girasol, maíz, maíz pisingallo, pulpa de fruta, semillas de algodón, semillas de maíz, soja. Bueno, soja, ¿cuál es cuáles ven que tienen mayor participación? Trigo y soja. Soja, definitivamente. ¿Y qué más dijeron? Trigo también, trigo muchísimo. O sea, fíjense que todos los commodities, maíz también, arroz también, importante. Pero bueno, sí, el maíz, el trigo y la soja, fundamentalmente. Agroindustrial, ¿qué es agroindustrial? Bueno, miren los productos. Aceite de girasol, aceite de limón, alcohol tiene una importante participación, esto era de 2018. Azúcar, el azúcar acá también tiene el número es importante. Conservas, carne, cueros vacunos, fibra de algodón, melaza, pollo congelado, quesos, tabaco, yerba mate. Mira, la yerba mate también es importantísimo la participación que tiene. O sea que estos son los productos agroindustriales. Y finalmente, otros productos que no califican ni como en las dos categorías anteriores, que son, por ejemplo, alimento balanceado, artículos de arte, camiones, fertilizantes, pesticidas, lubricantes, madera, maquinaria agrícola, productos siderúrgicos, red antigranizo, miren, bueno, hay de red antigranizo, plásticos. Bueno, estos serían los otros productos que también podrían respaldar estos certificados, es decir, estar depositados y eventualmente servir de respaldo a los warrants. Y acá nos muestran, bueno, qué porcentaje de participación en pesos tienen los distintos productos. Y miren, cuál es la participación, ¿no? El porcentaje de participación. Tenemos, miren, el azúcar, se llevan todas, digamos, el protagonismo, el azúcar, 45%, yerba mate, alcohol, también importante, y después, bueno, el resto, ¿no? Que dentro de lo que hay agroindustrial, agrícolas, conservas, tenemos maquinarias, maíz, trigo, pero en realidad el porcentaje de participación mayor es yerba mate y azúcar.
en lo que respecta a este tipo de operatorias, ¿no? Respaldando este tipo de operatorias. Bueno, en dólares, esto es en dólares, recuerden que depende de si están en dólares pesos. En dólares el tabaco, trigo, soja, azúcar. Y acá ya es distinto, o sea, yerba mate no es en dólares, o no lo hacen en dólares, por eso la participación acá no es tanto. Pero sí lo es del trigo, la soja y el tabaco, y bueno, y uno de los otros productos que enumeramos. Bueno. Es interesante, esto después si puedo se los mando con el Power para que lo tengan presente. Bueno. Les sigo compartiendo vuelvo al PowerPoint anterior. Bueno, vamos a garantía a primera demanda. ¿Qué es esto de garantía a primera demanda? ¿Cuáles pueden ser otras de las denominaciones de este tipo de operación, de tipo de garantía? Es garantía de cumplimiento a primera demanda, a primer requerimiento, abstracta, a veces se llama abstracta, automática, por simple demanda, autónoma, pero todas se refieren a lo mismo. Es decir, hay un compromiso del garante a pagar ante el primer requerimiento del beneficiario. Y no puede alegar, o sea, no sea esta característica de accesoriedad que tienen en general, que hablamos que tenían las garantías, que era una de las características. Bueno, en este caso no. Por eso se habla de autónoma. Es decir, cuando se le va a exigir el pago el garante no podría esgrimir una defensa en relación al contrato principal que está, o sea, al contrato que está garantizando, al contrato principal. No puede decir, no te pago porque ahí en el contrato hay un vicio de la voluntad o porque no, vos tampoco cumpliste en ese contrato y entonces, no. Cuando le van a requerir el pago el beneficiario al garante, el garante no podría esgrimir cuestiones que se relacionan con el contrato principal que está garantizando. Él se compromete de manera autónoma a pagar ante el primer requerimiento o primera presentación del beneficiario. Entonces, ese instrumento de esta garantía es una declaración unilateral de voluntad y a través de la cual esta persona, que es el garante, a veces suele ser un banco o una entidad financiera quien asume esta garantía, y se obliga a pagar un determinado importe a favor del beneficiario, o sea, tenemos garante beneficiario, y lo que está garantizando con eso es la prestación de un tercero, o sea, el cumplimiento de un tercero, que es el principal o el ordenante. Digamos, y bueno, y se compromete a simple demanda sin la posibilidad de alegar o de valerse de excepciones propias que podría esgrimir el principal en relación al beneficiario. Bueno, eso no se le va a permitir al garante que se compromete de esta manera, primera demanda, esgrimir ese tipo de defensas. O sea, que hace una renuncia a hacer valer cualquier excepción relativa al vínculo que está garantizando. Bueno, ¿cuáles son las relaciones jurídicas entre las partes, ¿no?, que subyacen a este negocio? Primero tenemos el ordenante o el principal, o sea, el que está deudando algo, que el garante va a garantizar el pago. Bueno, tenemos el ordenante, el principal y el beneficiario o acreedor. O sea, ellos tienen una operación que podría ser una compraventa, no sé, una operación, un contrato entre el beneficiario y el ordenante o principal. Y en ese caso, entonces, bueno, acá les damos un ejemplo, que podría ser el deudor, una empresa argentina importadora, y el beneficiario, una sociedad del exterior, ¿no? Y yo si importo, bueno, le estoy adeudando ese deudor o ese principal adeuda a esa empresa del exterior un dinero por algo de importación. Bueno, esa es la relación del contrato principal. Pero por el otro lado, tenemos la relación jurídica entre el ordenante y el garante, porque ese que está importando un producto le pide a un tercero que garantice, ese tercero incluso podría eventualmente estar en otro país, o el país donde está la sociedad beneficiaria, pero bueno, le pide a un tercero que garantice que él va a cumplir con su obligación de pagar, no sé, el precio de esas mercaderías. Entonces le pide a un banco o una entidad financiera que garantice que él va a cumplir y que garantiza primera demanda que va a cumplir con esa obligación. Ahí tenemos otra relación entre el deudor principal
de este contrato de compraventa, pero ahora aparece con un tercero que es su garante, que es el garante, quien se compromete, el emisor de esta garantía primera demanda. Y por el otro lado tenemos otra relación, que es entre el garante y el beneficiario. Eventualmente, si el beneficiario ve que el deudor principal no le paga o no llega a pagarlo, no cumple, puede ir directamente a reclamarle al garante. Entonces, ese es otro vínculo entre el garante y el beneficiario, y esa relación se va a verificar cuando efectivamente el beneficiario le va a reclamar al garante el cumplimiento de la prestación, que fue incumplida por el deudor. ¿Cuáles estas ventajas que tiene este instituto de garantía primera demanda? Y bueno, es mucho más sencillo que si fuera una fianza, porque no es que el fiador, en general, salvo excepciones, pero el fiador se da esta accesoriedad. Entonces, puede esgrimir cuestiones que se vinculan con la operación principal que está garantizando. Pero en esta garantía primera demanda es abstracta, es decir, es independiente de ese contrato principal o ese contrato base. El garante no va a poder decir, pero no, el importador no te pagó porque vos no hiciste tal cosa, o porque vos no estás cumpliendo tampoco, o porque esto es nulo, el contrato es nulo por tal cosa. No puede decir nada el garante en relación al negocio base o al negocio principal. Eventualmente, por una cuestión formal de la constitución de la garantía, sí hay que ver si está todo cumplimentado en debida forma, exteriormente, ¿no? En cuanto a la instrumentación de esa garantía. Pero en lo que refiere al contrato principal, el garante no puede decir nada, no puede valerse de ningún tipo de defensa relacionada con el contrato principal. Fíjense, en las operaciones en donde es utilizada este tipo de garantía, vemos que es, negocios de construcción, compraventas internacionales, y en general aparece una persona, un banco, una entidad financiera que respalda el cumplimiento de una obligación. Entonces, ¿qué tiene un carácter autónomo o abstracto esta garantía? Bueno, lo que les decía recién, que no sea esta accesoriedad, que no se puede valer de las defensas vinculadas el garante no puede valerse de defensas vinculadas con el validez o no del contrato principal, y solamente que va a controlar el garante que todas las condiciones de instrumentación o condiciones externas de ese requerimiento de pago estén cumplimentadas, pero no en cuanto al vínculo del principal u ordenante con el beneficiario. Bueno, esto es lo que les decía hace un ratito. Bueno, ¿qué pasa cuando el emisor de esa garantía, o sea, el que estaba garantizando primera demanda, paga la prestación al beneficiario? Bueno, no es que se puede, digamos, se jodió, por así decirlo, y listo, ya pagó y no puede hacer nada más, sino que puede tener algún tipo de acción de repetición, es decir, exigirle, decir, está bien, yo pagué, respondí por vos, pero ahora te voy a exigir reintegro, ¿no? De lo que pagué. Entonces, ¿qué tipo de acciones recursorias o de reintegro pueden existir? O acciones de cobro. Del emisor, digamos, que es el que garantizó a primera demanda contra el ordenante. O sea, el ordenante es el deudor de esa compraventa que no pagó y entonces fueron al garante, fueron a exigirle al garante. Bueno, ese deudor, que era el que había contratado, una vez la entidad financiera que garantizó eso paga, pero después va, se da vuelta y le dice, bueno, ahora pagame lo que yo pagué por vos, reintegrame ese dinero, ¿no? Esa es la acción de repetición. En general, lo que dice, esto es un poco lo que relata también el código comentado, que hay contragarantías también, ¿no? Que se hacen. A su vez, gana el banco, pero el banco le pide al ordenante otras garantías, ¿no? En el caso, entonces, y directamente va a ejecutar esa garantía, ni siquiera inicia una acción de reintegro, sino que directamente ejecuta esa garantía sin hacerlo judicialmente. Fíjense que acá ponen qué consisten esas contragarantías, puede ser una suma depositada en un banco, o una prendar valores mobiliarios o títulos valores, o una acción o títulos cotizables en bolsa, prendar mercaderías, o sea, hay otra garantía. Vieron que ahí se empieza a complejizar porque son varios negocios, tenemos el negocio principal, el negocio de garantía primera demanda, y a su vez, ese que se compromete, ese emisor que se comprometió a responder por otro a primer requerimiento, también le pidió a ese ordenante, que le garantice en el caso que él tuviera que responder por él, ¿no? Si no hay esa garantía, directamente le va a poder ir judicialmente y pedir el cobro, pedir la repetición o el reintegro de lo que pagó por él. Después tenemos acción del ordenante contra el beneficiario. Bueno, eventualmente
podría ser, ¿qué es? El ordenante, recuerden que es el deudor principal, este que tenía el contrato principal con el beneficiario. Entonces, puede ser que digamos, el beneficiario no, le cobró al garante y no le debía haber cobrado, no le debiera haberle cobrado, o porque ese contrato era nulo, o porque estaba resuelto. Entonces, ahí el ordenante le podrá exigir, digamos, iniciar una acción judicial o iniciar una acción contra el beneficiario. Pero nunca, el garante no tiene acción, el garante, o sea, el emisor de la garantía primera demanda, el que está garantizando, no tiene acción directa contra el beneficiario. No va a tener una acción para pedirle un reintero al beneficiario. Él tiene la acción contra su ordenante, pero no contra el beneficiario. El que sí tiene acción contra el beneficiario, porque es el que originariamente contrató con él, ¿no? En este contrato base, que es el contrato principal, es el ordenante, que sí tiene acción contra el beneficiario y que le podrá exigir pago de una suma, daño y perjuicio, de reintegro, en el caso de que hubiese exigido mal el pago al garante, porque la obligación era nula y demás. Y bueno, después tenemos la del garante contra, en qué situación el garante puede ir contra el beneficiario, que dijimos que en general no daba. Bueno, en una situación excepcional, donde hubiera una suerte de inacción por parte del ordenante, y entonces se da lo que se denomina subrogación, ¿no? Les permite como que al garante ponerse en lugar de otra persona que sería el principal y cobrarle, pero es una acción específica, jurídica, se llama acción de subrogación, ¿no? Cuando yo veo que alguien está inactivo y ese alguien, esa inactividad de ese alguien, a mí me puede llegar a perjudicar, a veces la ley autoriza lo que se denomina una acción de subrogación. Donde digo, bueno, vos estás inactivo, yo me voy a colocar en tu lugar, como si fuera vos, y le voy a reclamar a quien vos no le estás reclamando por tu inactividad, ¿no? Se denomina acción de subrogación. Bueno, ¿cuáles son los límites a esa autonomía? Dijimos, es autónomo, está bien, el garante no puede esgrimir defensas relacionadas con el contrato base, directamente al primer requerimiento del beneficiario tendría que pagar, pero bueno, hay determinadas situaciones, la regla es esa, o sea, la regla es que siempre deberá cumplir ante el requerimiento del beneficiario. Ahora, hay situaciones excepcionales que prevé la ley, en el caso de abuso del beneficiario, o sea, conductas del beneficiario contrarias a la buena fe, abuso del beneficiario. ¿Cuál sería? Bueno, cuando la deuda ya estaba prescripta, por ejemplo, y el beneficiario igual exigió el pago, o que no estaba cumpliendo con sus obligaciones, o sea, hay un incumplimiento y una mala fe del beneficiario en la exigencia al garante, ¿no? Al pago del garante. Entonces, en esos casos, el garante se lo faculta tanto al garante como al principal o al ordenante o al deudor principal a solicitar antes de cobrar, antes de darle lo que está requiriendo el beneficiario, o sea, pagarle, decir, no, una caución, o sea, una cautelar, o sea, que cautele algo, ¿no? Que decir, bueno, me asegure que si esto después se va a revertir, yo te pago, pero después vos me lo vas a tener que reintegrar. Y dame una garantía de que vas a poder hacerlo, de que vas a ser solvente. Sé lo que estoy diciendo, chicos, sé que es una operatoria que yo hablo de garante, ordenante. No sé si lo logran imaginarse lo que estamos hablando de la operatoria, tipo operatoria. No después cuando lo vean tranquilos, por ahí los van a... Pero a veces es complejo imaginar la operatoria, pero siempre trátense, háganse dibujos, lo que sea necesario para ustedes, para entender más o menos de qué estamos hablando. Distinguir lo que es el contrato base, porque estos son negocios de garantía. Y los negocios de garantía pasa que hay muchos más actores, porque tengo un negocio principal, que es la deuda principal, que está garantizando este negocio de garantía. Entonces aparecen dos negocios y que a veces confunde un poco, ¿no? Esta dinámica. Pero bueno, esta limitación, esta posibilidad que se le da al garante de decir, no, yo te pago, está bien, vos me estás requiriendo, está bien, yo te voy a pagar. Pero antes de que pagarte, cautelalo, decir, bueno, dame un auto de fianza, no sé, poner en fianza, garantizame que vos vas a ser solvente porque yo después si te quiero pedir que me lo devuelvas, me lo vas a poder devolver, ¿no? Entonces eso es una caución, caucionar. Esto es lo que prevé entonces este límite a la autonomía que caracteriza la garantía de primera demanda.
Bueno, ¿cuáles son los sujetos que pueden emitir este tipo de garantías? Bueno, personas públicas, el Estado, las provincias, ¿no? Ciudad de Buenos Aires, municipios, estados extranjeros, personas públicas pueden emitir esta garantía. Personas jurídicas privadas, siempre que los socios o los integrantes no respondan de manera ilimitada. ¿Cuáles son estas situaciones? Puede ser una SRL, una sociedad anónima, asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, ¿no? Todas las que son personas jurídicas privadas, siempre y cuando no se dé esta responsabilidad ilimitada de los socios. En determinadas sociedades colectivas hay una responsabilidad ilimitada. Tiene que ser la responsabilidad limitada. Y bueno, después tenemos entidades financieras y compañías de seguros, que son o importadores y exportadores por operaciones de comercio exterior, también podrán otorgar este tipo de garantía. Entonces son los sujetos que pueden emitir estas garantías. Es decir, que pueden constituirse como garantes, como emisores. Recuerden que acá el emisor entonces es el garante. Tenemos por un lado el contrato principal, en donde tenemos el ordenante o el deudor principal, y el acreedor en ese contrato base, que el acreedor en realidad es el beneficiario del contrato de garantía. Entonces tenemos beneficiario, ordenante y garante o emisor de la garantía, de que son estas personas, estos sujetos habilitados. Bueno, dudas hasta ahora, preguntas sobre esta garantía de primera demanda, sobre warrant. ¿Se va entendiendo? Cri, cri, ¿están? Sí, profe, se entiende. Bueno, Leonel, bien. ¿Qué tal, Leonel? Bueno, porque me den temas señales de vida, chicos. Si no es como que, también que algunos ahí me escriben por el chat, pero bueno, díganme cualquier cosa si nada. Hay algunos, me da risa porque hay algunos cursos que levantan la mano, no sé si se puede levantar la mano, pero hay otras, una comisión de unas clases que los alumnos ponen la manito. No sé si lo usaron alguna vez, pero bueno. Bueno, seguimos. Nos queda entonces sesión de créditos en garantía, ¿no? ¿Qué es esto de sesión de créditos? Bueno, recuerden cuando hablamos de prenda, o sea, se podían prendar objetos, cosas, muebles, y dentro también créditos. Yo puedo prendar un crédito. Hay un instrumento que digamos que, sí, hay una instrumentación de un crédito, y ese instrumento se puede prendar también o se puede dar en garantía de algo. ¿Qué es una cesión? ¿Cuándo hablamos de cesión? Bueno, cuando se transfiere a otra persona un derecho. Ahí hablamos de cesión. Y cuando hablamos de cesión de derechos, el Código Civil y Comercial de la Nación se le va a aplicar o las reglas de la compraventa, si a esa cesión de derechos fue onerosa, o sea, si se pagó una contraprestación por esa cesión de derechos, hablamos de compraventa, o podemos hablar de permuta. O sea, se aplican las reglas a esta cesión de derechos, se aplican las reglas de la permuta cuando se realizó y la contraprestación fue la transmisión de otro bien. O sea, yo te entregué un crédito y vos me entregaste otro bien a cambio. Aplico reglas de la permuta. Y si no se entregó nada a cambio de esa cesión, hablamos de las reglas de la donación, porque en realidad fue como a título gratuito y entonces yo te entrego un crédito y a cambio de nada te estoy una suerte de donación. Por lo tanto, se aplican esas reglas. A la cesión en garantía, porque esto es cuando puede haber una cesión, pero que no es en garantía, ¿no? Una transmisión de derechos. Ahora, si la cesión es en garantía, se le aplican las normas de la prenda de créditos. Las normas correspondientes a prenda de créditos se aplican a las cesiones en garantía de créditos. Y bueno, y remite, digamos, al 2232 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, que lo vimos. ¿Qué dispone entonces este artículo 2232? Que la prenda es la que prenda de crédito se constituye sobre cualquier crédito que esté instrumentado, que esté documentado, y se prenda ese crédito. Recuerden que acá habla precisamente de prenda, pero bueno, a la cesión de crédito se aplica toda esta normativa. Y supletoriamente también se van a poder aplicar las normas de prenda de cosas, que no es crédito, sino que hablamos de cosas muebles. Pero bueno, supletoriamente, si no me da respuesta a la normativa específica regulatoria de créditos, digo, bueno, ¿cómo busco una respuesta? Voy a lo más parecido que tengo de este tema, que lo más cercano en cuanto al de tipo operatorio, y voy a las normas de prenda de cosas.
¿Cómo se constituye entonces la prenda de crédito? ¿Cuándo queda constituida esta prenda? ¿Cuándo se queda constituida la prenda de créditos? Cuando se notifica la existencia de ese contrato de prenda al deudor de ese crédito prendado. O sea, en ese crédito que estoy prendando, yo tengo un derecho, por ejemplo, de cobrarle a alguien, porque esa persona me debe. Bueno, cuando se le notifica a ese deudor del crédito prendado la existencia del contrato de cesión, ¿no?, de créditos o prenda de créditos, en ese momento queda constituida el derecho, digamos, esta prenda. Y en ese momento va a ser oponible esa prenda a terceros y al mismo deudor, al propio deudor de la obligación. ¿Cómo se puede instrumentar esta cesión de créditos, esta prenda de créditos? Bueno, debe hacerse, el código establece que tiene que hacerse por escrito. En algunos casos autoriza, depende de qué tipo de créditos estemos hablando, la transmisión por endoso o por entrega manual. Habrá que analizar cada crédito en particular, pero debe hacerse por escrito, así establece el código. Y en determinados tipos de créditos específicos o cesiones específicas de determinados derechos, la ley exige que haya una instrumentación por escritura pública. O sea, no exige cualquier tipo de instrumentación, sino que sí o sí tiene que ser por escritura pública. ¿Cuáles son esos supuestos? Cesión de derechos hereditarios, cesión de derechos litigiosos, o sea, que haya un juicio en el medio que esté en discusión ese derecho, eso hablamos de derechos litigiosos. Si no hay derechos reales, o sea, si en ese conflicto judicial no se está discutiendo un derecho real sobre un inmueble, eventualmente puede hacerse esa cesión por un acta judicial. Pero si no, debiera hacerse por escritura pública. Y luego también la cesión de derechos derivados de un acto instrumentado por escritura pública. O sea, si es un acto sobre un inmueble, si yo estoy cediendo derechos en relación a un inmueble que requiere escritura pública, en ese caso sí, esa cesión también tiene que seguir la misma forma y tiene que hacerse por escritura pública. Recuerden que con esto, esto es muy importante cuando hablamos de forma. Piensen en, cuando hablamos de, porque a veces son preguntas, dice, ¿qué es la forma? Es decir, cuando hablamos de forma desde el punto de vista jurídico, y hablamos de esto, ¿cómo tengo que instrumentarlo? ¿Me exige algo? La ley no me dice nada, hacelo como quieras, haz este papelito, si querés hacerlo en un ticket de supermercado, si lo querés hacer de palabra, no importa, porque no hay una forma en especial. Pero a veces sí, en este caso, porque bueno, la ley entiende que son situaciones más delicadas, como en materia hereditaria, o porque hay conflicto judicial, ya ha nacido un conflicto, esos son derechos litigiosos, o porque hay inmuebles. Bueno, la ley exige formas, y acá es bastante rigurosa porque exige en muchos casos escritura pública. Es una forma, una solemnidad, una manera de instrumentar específica, y bastante rigurosa al exigir escritura. ¿Cuándo es oponible esa cesión? O sea, ¿cuándo es oponible a terceros? Que yo puedo decir, bueno, lo puedo hacer valer frente a terceros esa cesión de crédito, esa cesión de esos derechos. ¿Cuándo es oponible a terceros? Bueno, esa cesión en garantía tiene efectos desde la notificación al deudor cedido. O sea, que dijimos que se constituye con notificación al deudor cedido, que puede ser por instrumento público o por instrumento privado, pero tiene que tener fecha cierta. Tiene que haber una manera de darle fecha cierta a ese instrumento. Respecto de la oponibilidad, pero en lo que respecta a un concurso, si yo estoy en un marco de un proceso concursal o quiebra del cedente de ese crédito, el que está cediendo ese crédito tiene un derecho, el cedente en principio tiene un derecho a cobrar algo y lo va a ceder. ¿Cuándo va a tener oponibilidad frente a los demás acreedores en el concurso o en la quiebra? Desde que para que tenga oponibilidad en el concurso tiene que haber sido notificada esa cesión al deudor cedido antes de la presentación en concurso o antes de la declaración de quiebra, para que tenga validez esa cesión o sea, para que sea oponible frente al resto de los acreedores en el concurso preventivo o en la quiebra. Porque, bueno, acá pueden haber situaciones de fraude o algún tipo de mala fe en relación a esta cesión de créditos, ¿no? Ustedes piensan que, bueno, siempre de alguna manera en materia concursal y quiebras puede haber determinadas situaciones de manejos en donde buscan, bueno, darle a un tercero ese crédito y sacarlo, digamos, ¿qué busca el concursado o el quebrado? Sacar la mayor cantidad de bienes de la masa liquidable de la quiebra, ¿no? Entonces tratar de sacar bienes, quedarse con algún bien y que no sea liquidado, ¿no?
Entonces, este tipo como es un crédito que tiene a su favor, la ley trata de ser muy cuidadosa en cuanto tiene esa cesión de créditos para que no sea, digamos, en fraude a los acreedores del concurso, en fraude a los acreedores en la quiebra. ¿Mm? Bueno, gente, hasta acá llegamos. ¿Preguntas, dudas de este tema de garantías? Ténganlo, garantías, tengan presente siempre esto que les estoy machacando, de los protagonistas, ¿no? Es decir, de quiénes son estos protagonistas. Les voy a, brevemente, en 5 minutitos, les quiero mostrar visualmente esto. Me gusta dibujar, o sea que, no sé si creo que les he hecho con algún otro temita, hicimos dibujito, pero es útil, por eso lo hago. Esperen que está muy oscuro. Entonces, ¿qué tenemos acá? Los distintos actores, ¿no? Tenemos, por un lado, el beneficiario. Si estoy en una garantía primera demanda, ¿no? Por ejemplo, tengo el beneficiario, y por el otro, el beneficiario en realidad es el acreedor, es beneficiario y es acreedor en el contrato base o contrato principal. Por el otro lado, tengo al ordenante, ordenante o deudor del contrato base. ¿Bien? Ordenante o deudor de contrato base. O sea, el ordenante le debe al beneficiario, se compromete a pagarle algo, le está debiendo algo en virtud de este contrato base, le debe dinero, le debe lo que sea, ¿no? Es decir, una prestación, le adeuda, ¿bien? Y entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, se va a garantizar, tenemos este emisor, el que llamamos emisor, que es el garante a primera demanda. Esto en el caso de la garantía primera demanda, pero bueno, también tiene bastante las lógicas estas, siempre hay que pensarlas para analizar cualquier tipo de contrato de garantía. Este garante entonces se compromete a que si este ordenante, o sea, deudor no le paga lo que le tiene que pagar al beneficiario, el beneficiario directamente va a cobrarle al garante. O sea, directamente va a cobrarle al emisor. Y el emisor no le va a poder alegar nada en relación al vínculo de ellos dos, o sea, este contrato base. No puede alegar nada, porque recuerden que en este caso no se da esta accesoriedad típica de las garantías, sino que se da el carácter de que es abstracta, que es autónoma, y entonces no puede decir mucho este emisor al beneficiario, salvo en el caso, dijimos que era un caso excepcional de abuso y que podría realmente acreditarse que hay un abuso del beneficiario, y entonces le pide una caución antes de pagarle el emisor al beneficiario. Pero bueno, si no es esa situación, no puede alegar nada en relación a este contrato principal. Y recuerden que tenemos varias relaciones, es como decíamos, bueno, ¿quiénes son? Por un lado, la relación entre beneficiario y ordenante, que este es el contrato principal, ¿no? Cuya cumplimiento está garantizando. Oh, perdón. Quise le pone otro contorno. Este es el contrato principal entre el beneficiario y el ordenante. Después tenemos cuyo cumplimiento garantiza el emisor. Y después tenemos las distintas otras relaciones, ¿no? La relación entre el beneficiario y el emisor, que va a surgir solamente cuando digamos, haya un incumplimiento de este ordenante en relación al beneficiario, y entonces el beneficiario directamente vaya a reclamarle al emisor ese cumplimiento por lo que adeudaba el ordenante. O sea, también tenemos un reclamo ahí del beneficiario al emisor. Y bueno, y después tenemos la relación entre, bueno, no sé si usaría lo mismo, entre el ordenante y el emisor. Ellos tienen su relación de garantía, porque el ordenante le pidió, o sea, firmó un contrato de garantía con el emisor, ¿no?
mediante el cual este emisor, que a veces es un banco, una entidad financiera, se comprometió a pagarle al beneficiario si este ordenante no cumplía con su obligación. Al requerimiento del beneficiario, el emisor se compromete a pagar. Pero este es otro vínculo jurídico, este es el vínculo jurídico de garantía, ¿no? Ellos firman, este es el contrato de garantía. La operación de garantía es entre ellos dos, entre el ordenante y el emisor. ¿Bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estoy tratando de graficar de alguna manera la operación. Pero bueno, me parece que es mejor hacer algún tipo de dibujo porque a veces solamente con palabras como que queda un poco en el aire muchas cosas. Y esto aclara. Bueno, gente, los libero entonces. Hasta acá llegamos. Buen fin de semana. Recuerden, la semana que viene es fin de semana largo, así que no tenemos clases el lunes. Sí van a tener el viernes. Yo después les voy a notificar el enlace para la clase del viernes porque van a tener una clase a la mañana. El viernes a la mañana. Así que, bueno. Bueno, gente, buen fin de a todos y nos estamos viendo. Nos vemos, profe, igualmente. Chao, Camila. Gracias, Nos vemos. chao, nos Chao, vemos. chao, Candela, Soledad.